Contratación pública, episodio 97, edición Navidad. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y formador en Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 6 de enero de 2022, episodio número 97. ¡Feliz Día de Reyes! Episodio que vamos a dedicar a hacer una reflexión, un pensamiento sobre el estado de la contratación pública en general y sobre lo que está por venir este año 2022 en particular. ¡Vamos allá! Es importante ser conscientes del momento en el que vivimos, tomar perspectiva sobre los tiempos pasados y también mirar hacia el futuro para ver las señales y prepararnos para lo que está por venir. Por eso, en el episodio de esta semana, último de la edición Navidad, voy a hacer una reflexión personal sobre vender a la administración, sobre la contratación pública a día de hoy, 6 de enero de 2022. Esto es lo que yo considero, mi opinión personal, una opinión, unas consideraciones en base a mis vivencias. Lo que comparto contigo es mi experiencia y también lo que puedo ver y experimentar por medio de mis clientes, mis alumnos, las personas que me contratan sesiones de consultoría y, por supuesto, por las personas de uno y otro lado del mostrador que conozco en este ámbito de la contratación pública. El caso es que, en base a todas estas experiencias, testimonios y percepciones de unos y de otros, constato que vender a la administración es cada año un poco más fácil. No quiero decir que todo esto de la contratación pública sea fácil, porque no lo es. Digo que cada vez resulta más fácil, cada vez es más factible, menos difícil, menos complicado y, por tanto, más accesible. Conforme pasa el tiempo, tenemos más posibilidades de acceder a contratos públicos, encontramos mejores prácticas por parte de la administración, encontramos al otro lado del mostrador a personas más formadas que tratan de aplicar las mejores prácticas. Y sí, ya sé que queda mucho camino por recorrer, que todo podría ser francamente mejor y que estamos lejos del panorama ideal, aunque también es cierto que nunca la contratación pública, vender a la administración, había sido tan fácil y accesible como lo es ahora. Nunca antes ha habido la transparencia y acceso a la información de la que gozamos ahora. En estos momentos se sabe prácticamente todo, desde el primer momento, desde el momento en que se publica la licitación. Y no solo se sabe, es que tenemos acceso a toda la documentación de forma gratuita e inmediata, desde el mismo momento en que se publica la licitación del contrato. Esto, no hace mucho tiempo, era una quimera. El control de los recursos públicos, de su uso y de la eficiencia de su gestión no para de crecer y mejorar. Algo que, como contratistas, nos garantiza que el sistema funciona como es debido, como es de esperar, lo que se traduce en una mayor confiabilidad en él. Este mayor control se traduce en que las personas encargadas de gestionar los dineros públicos no ven otro camino posible que no sea el de cumplir y hacer cumplir la ley, en hacer las cosas de la forma prevista en la ley, para no complicarse. Todo esto, para nosotros los contratistas, se traduce en que tenemos clientes confiables, predecibles, que actúan conforme a una ley y no se apartan de ella, por la cuenta que les trae. Y no es que esto haya sido un problema generalizado, ya que en la mayoría de los casos lo normal es y era encontrar a personas que se ajustaban a la ley en su actuación. Lo que ocurre es que cada vez hay menos fuleros, están más controlados. Por eso, hoy tenemos los mejores plazos medios de cobro que hayamos tenido nunca antes. Se cobra antes, es un hecho. De media cobramos nuestras facturas en torno a los 30 días. Se cobra antes de la Administración General del Estado, se cobra antes de los gobiernos autonómicos y se cobra antes de los ayuntamientos. Y no solo sabemos que se cobra antes, que se cobra puntualmente, es que podemos saber mes a mes cómo están pagando las distintas administraciones públicas a las que queramos vender. Con esta información
no hay sorpresas. Nosotros decidimos a quién vendemos sabiendo siempre cuándo vamos a cobrar. Por otro lado, la contratación pública nunca fue tan accesible para las pequeñas empresas y los profesionales, y no solo por la transparencia que acabamos de comentar. Hoy los contratos se dividen en lotes. Cada vez es más frecuente que esto ocurra, y es que dividir los contratos en lotes es obligatorio. Los órganos de contratación tienen que plantearse la división en lotes de los contratos y justificar cuando no se haga. La división en lotes de los contratos produce un efecto muy interesante, y es que cuando un contrato se divide en lotes se hace interesante y accesible para los pequeños en la misma medida en la que deja de ser interesante para los grandes. Dicho esto, ¿qué nos depara 2022? En cuanto a los cambios en la norma, en la ley que rige la contratación pública en nuestro país, no se prevén grandes cambios. Los presupuestos generales del Estado han traído algunos cambios menores en la ley, nada que a estas alturas nos afecte especialmente como contratistas. Las novedades legislativas van a venir espoleadas por la situación económica, por la inflación. El Parlamento de Galicia ya ha aprobado una ley que incluye medidas para mitigar los efectos del alza de precios de los materiales en los contratos de obra pública. También te puedo adelantar que, por parte del Gobierno de España, se está cocinando un Real Decreto que va a tratar de hacer frente al continuo alza de precios, el fenómeno de alta inflación que venimos arrastrando ya desde el año pasado. A priori, todas estas medidas están dirigidas al sector de la construcción, a los contratos de obras. Veremos qué ocurre con los contratos de servicios y suministros y en qué medida se ven afectados por esta subida generalizada y sostenida en el tiempo de los precios. Hablaré largo y tendido sobre inflación y sus efectos en la contratación pública en el próximo episodio. Permanezcan atentos a sus reproductores de podcast. Otra de las cuestiones que serán protagonistas en este 2022 serán las licitaciones ligadas a los fondos Next Generation. Los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los conocidos como fondos Next Generation, suman un total de 140.000 millones de euros que la Unión Europea ya ha empezado a transferir al Gobierno de España. En 2021 ya hemos podido observar licitaciones de contratos que se financian con estos fondos. Y lo cierto es que ha habido contratos de todos los tipos y tamaños, de cosas comunes y de cosas extraordinarias, de importes elevados y también de importes asequibles a pequeños negocios. El dinero se mueve, fluye, y eso siempre es bueno. Por otro lado, la publicidad y tramitación de estas licitaciones que están financiadas por estos fondos son exactamente iguales que las de otra licitación o contrato público cualquiera. En 2022 va a haber mucha actividad y licitaciones relacionadas con estos fondos. Y por si fuera poco, tenemos elecciones a la vista. En mayo de 2023 hay elecciones municipales y también elecciones autonómicas en nada menos que 12 comunidades autónomas. Las elecciones siempre mueven la inversión y el gasto público, por dos motivos. Uno, para acabar de cumplir las promesas electorales y acabar de poner todo en orden, que siempre andamos dejando todo para última hora. Y dos, para dar relumbrón a la gestión realizada. Y es que siempre surgen ideas u ocurrencias para que luzca la gestión o para tener la oportunidad de sacar una nota de prensa, que se note que hacemos cosas. La cuestión es que, por una cosa u otra, en periodos preelectorales, como es el que se inicia este mes de enero de 2022, la actividad licitadora de las administraciones públicas se intensifica. Hay más demanda. Súmale a esto los fondos Next Generation. No van a dar abasto, ni ellos ni nosotros. Fijándonos en cómo ha sido esto en años anteriores, en ciclos electorales anteriores, el pico de mayor actividad, el mayor número de licitaciones convocadas, se prevé para el final de la primavera y el verano de este año 2022. Así que este año hay que planificar bien las vacaciones para no perder ni una oportunidad. En resumen, el momento que vivimos es el más propicio y favorable para tomar parte en la contratación pública, para vender a la administración, y lo es por distintos motivos. Nunca antes ha habido la transparencia y se ha podido acceder a la información con la facilidad de hoy. Todo está a unos pocos clics de distancia. Nunca antes ha habido el grado de control y fiscalización que hay ahora. El mayor control limita la arbitrariedad y disuade a los chapuceros. Y nunca antes se había cobrado tan pronto como se hace hoy, de media, en torno a los 30 días de presentar la factura.
El año 2022 va a ser movido. Estará protagonizado por cambios en la legislación para hacer frente a la inflación rampante, los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los conocidos como fondos Next Generation, dinero que ya se está moviendo, que está fluyendo, y el inicio de un nuevo ciclo electoral, con elecciones municipales y autonómicas en 12 regiones, para mayo de 2023, a la vuelta de la esquina. Viéndolo con perspectiva, nunca las cosas habían estado tan bien. Aun siendo mejorables, aun pudiendo ser mejor, es innegable que las empresas y los profesionales nunca lo habíamos tenido tan bien como hasta ahora. Por eso, 2022 es un año que viene repleto de oportunidades y nosotros tenemos la iniciativa para aprovecharlas. Y hasta aquí el episodio 97, último de la edición Navidad. En el próximo episodio hablaremos sobre la inflación y su impacto en la contratación pública. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.